Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. ¿Cómo está la salud? ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Estamos bien, profe? Qué bueno. Ya, pues, junto con saludar a los chiquillos, informarles un par de cositas. La prueba está publicada en el WhatsApp del grupo. Búsquenla ahí, por favor. Dice evaluación número 4, primero B. Va a estar disponible, o sea, está disponible desde las 8 de la mañana y va a estar disponible hasta las 8 de la tarde mañana. Continua, de corrida. ¿Ya? De corrida. Así que tienen más de 24 horas para desarrollar la prueba. La materia está ahí, ¿cierto? Dentro de los videos. Las preguntas salieron de las clases, así que tienen que puro mirar los videos nomás y buscar la pregunta que se asocia ahí y la puedan contestar. Veanla con calmita nomás y la contestan, ¿cierto? Y la envían como siempre lo han hecho. Como segunda información, esta materia que sale aquí en la pizarra, o sea que en la pantalla, medidas de posición, cuartiles, deciles y percentiles, sería la última materia del trimestre, que terminaría el 14 de mayo. ¿Ya? El 14 de mayo, con la última pruebita que tomaríamos entre el 17 y el 18, de la misma forma como la tomamos hoy día. O sea, publicándola 2 días, ¿cierto? De forma continua para que ustedes la puedan responder. Y la revisión de cuadernos, ¿cierto? Para que tengan un poquito más de plazo, la vamos a realizar a partir del día 17 de mayo. En esa semana vamos a dedicarnos a revisar los cuadernos, porque parece que lo teníamos antes, pero les voy a dar un par de días más para que puedan ponerse al día, ya que en esa semana prácticamente ya no hay más materia que pasar. Pero tenemos que estar en clase, así que tienen que ir ahí, ¿cierto? A presentar su cuaderno y obviamente cerrar el trimestre con las notas pendientes y toda esa cosa. Así que eso es lo que quiero decirles, chiquillos. Recordarles también que en reunión tienen que haber visto con el profesor jefe que, ¿cierto? El plazo para tener las calificaciones es el 20 de mayo. Por lo tanto, traten de ponerse al día con las materias de matemáticas, las pruebas de matemáticas que deben algunos, no todos, para que no tengan problemas de aquí al 20 de mayo. ¿Ya? Va a haber una fecha de toma de pruebas pendientes, pero ojalá tenerlas antes. ¿No? Van a haber 4 días de toma de evaluaciones pendientes que son del 24 al 27 de mayo. Pero en el caso de matemáticas, ojalá tenerlas antes, a objeto de que en esa fecha puedan dedicarle tiempo a los otros ramos, ya que el profesor Parra le ha dado todas las facilidades para que este ramo no les perjudique en ningún momento, así que depende de ustedes más ponerse al día. ¿Ya? Ahí aparece que esta semana la revisión de cuadernos, que parece que era el 11 o el 13, no recuerdo, pero la vamos a correr para la semana del 17. Y la última pruebita la vamos a tener el 17 y 18 de mayo, la última prueba del trimestre, correspondiente a la materia que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Eso tienen que haberlo visto ustedes en reunión, así que yo les recuerdo nomás para que tengan, estén informados y no se vayan a olvidar de que queda muy poquito para que se acabe el trimestre y tenemos que tratar de sacar esta cosa adelante, entre todos. Ya, pues, lo que vamos a ver hoy día tiene relación, como les decía en la página anterior, con las medidas de posición. ¿Qué es lo que son las medidas de posición? Es una forma de poder, ¿cierto?, medir, ¿cierto?, y establecer cómo se distribuyen los datos en una muestra estadística. ¿Alguien se acuerda de este hombre que lo haya visto en octavo básico? Chiquillo. Profe, no me acuerdo. Ya, pero no se preocupe que se va a acordar ahora. Entonces, lo primero que usted tiene que preguntarle al profesor, ¿cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo de esta clase es comprender las medidas de posición, percentiles, deciles y cuartiles aplicadas a una población en estudio. Por ahora en chino, porque no sabemos qué es lo que son percentiles, no sabemos qué es lo que son los deciles y tampoco sabemos los cuartiles.
Pero eso es lo que vamos a ver en esta clase y en las posteriores, ¿cierto? Y con los ejercicios nos vamos a dar cuenta que es más difícil leerlo que hacerlo. Bueno, para poder trabajar este tema de los deciles, percentiles y cuartiles, debemos recordar algunas cosas. Debemos recordar cómo confeccionar una tabla de frecuencia con datos agrupados en intervalos. ¿Qué es lo que es eso, profe? Por ejemplo, si nos dan una población en estudio, supongamos que tenemos, no sé, 100 personas de tanta edad a tanta edad y queremos hacer un estudio de las personas que se han vacunado con la primera dosis, las personas que se han vacunado con la segunda dosis, las personas que se han vacunado con las 2 dosis y las personas que no se han vacunado. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces tenemos 100 personas. Pero se imagina usted que empezáramos a revisar la estadística de cada una en particular, o sea, quedamos pero prácticamente enfermos. Entonces lo que se hace ahí, cuando tenemos un grupo de personas muy grande, se agrupa en intervalos. Y para eso se usan las famosas tablas de frecuencia, que las vamos a recordar ahora, y si no se recuerdan, se las voy a enseñar ahora. ¿Alguien ha oído hablar de ese término tabla de frecuencia? Chiquillo, ¿alguien ha oído hablar del término tabla de frecuencia? Yo no, profe. Ya. A ver, yo les quiero insistir, chiquillos, que si ustedes no hablan acá, difícilmente yo voy a poder ponerme en el pensamiento de cada uno. Si están siempre la pregunta, no, no lo he visto, sí, se lo he visto, no, no entiendo, me explica. Tienen que hablar, chiquillos, porque si se quedan callados, pasa el tiempo y yo no sé qué diablo está pensando mi amigo al otro lado. Así que no tengan miedo de hablar. ¿Sí? Estas clases hay que hablar. La comunicación aquí tiene que ser fluida porque en Zoom es distinto que estar en clase. Entonces, chiquillos, yo lo invito a que hablen, no se importa que nos equivoquemos. Si la idea es que uno se equivoque para ir aprendiendo. Así que cuando yo hago una pregunta, por favor me la contestan, buena o mala, me la contestan igual. Y aquí la arreglamos. Pero tiene que haber una comunicación entre ambos, porque si no, es como estar hablando solo, chiquillos. ¿Ya? Así que entiendan esa partecita porque es importante para mí. Bueno, cuando tenemos una gran cantidad de datos a estudiar, como el ejemplo que le estaba diciendo recién, 100 personas a las cuales queremos estudiarles si se han vacunado o no se han vacunado, conviene agruparlos en tablas para facilitar los estudios estadísticos. Esa es la idea. Tratar de agruparlo y hacerlo lo más fácil posible para que usted pueda interpretar esos datos y pueda hacerle un análisis como corresponde. Entonces, a continuación, recordaremos cómo crear una tabla de datos agrupados a partir de un conjunto de datos de estudio. Partamos con un ejemplo. Supongamos que tenemos un conjunto de 20 datos o 20 edades de 20 jóvenes de una población y nos piden ordenarlos en una tabla de frecuencia con 5 intervalos y amplitud 2. ¿Qué es lo que es eso, profe? Mire, los numeritos que están en morado son los datos que nos tiraron así para estudiar. Hay jóvenes, aquí voy a poner mi puntero láser, hay un joven que tiene 22, otro tiene 19, 13, 18, 15, otro con 20, otro con 14, hay otro que tiene 15 también, ya tenemos dos, otro que tiene 16, 15, 16, 20, 13, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí están las 20 edades de los 20 jóvenes en estudio. ¿Qué estudio le vamos a hacer? Todavía no lo han dicho. Pero sí nos están diciendo que este grupo de jóvenes lo ordenemos dentro de una tabla de frecuencias con 5 intervalos y donde cada intervalo va a tener una amplitud igual a 2. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es tomar el valor menor de las edades, que en este caso sería 13. Y el valor mayor de las edades, que en este caso sería 22. ¿Para qué? Para poder escribir o dibujar esa tabla en forma ordenadas y ver, por ejemplo, cuántos hay entre tanto y tanto
cuántos hay entre tanto y tanto y cuántos hay entre tanto y tanto. ¿Y cómo se hace eso, profe? Así. Ahí está. Ah, está bonito, profe. Sí, está bonito. Y lo vamos a estudiar. Tenemos una tabla con 5 intervalos. ¿Y cuáles son los intervalos, profesor? Este. Hay un intervalo entre 13 y 15, entre 15 y 17, entre 17 y 19, entre 19 y 21, entre 21 y 23. Esos son los intervalos. ¿Cómo eso, profe? En el primer intervalo existe esta edad de 13 a 15 años. En el segundo intervalo está de 15 a 17. En el tercer intervalo de 17 a 19 años. En el cuarto de 19 años a 21 años. Y en el último de 21 a 23 años. Ah, ya. ¿Se entiende, chiquillo? Poco, pero se entiende. Ya. Tranquilo, estamos viendo con calmita. El alumno le pregunta al profe, profesor, ¿por qué aquí tiene un 15 y aquí tiene el mismo 15? Por lo siguiente, amigo mío. En el primer intervalo se toma de 13 al 15, pero no se considera 15, porque lo considero en la que sigue. En vez de poner 16 al 17, yo parto con el 15, para que no hayan valles entre edades. Porque usted puede tener 15 años, tantos meses. Entonces, el lado derecho de cada intervalo no se considera, sino que se considera en el siguiente. Ah, ya. O sea que el 17 tampoco se considera aquí. Tampoco se considera en el siguiente. El 19 en el siguiente. El 21 en el siguiente. ¿Qué quiere decir esto, amigos míos? Que los alumnos o los jóvenes que tienen 15 años están en el segundo intervalo. Los que tienen 17 años están en el tercer intervalo. Los de 19 están en el cuarto y los de 21 están en el quinto. Correcto. El 13, toda esta columna, 13, 15, 17, 19, 21, le vamos a llamar límite inferior, porque es la parte inferior del intervalo. Miren, el 13 menor que 15, el 15 menor que 17, 17 menor que 19, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta primera columna se le va a llamar límite inferior del intervalo. Y obviamente a la que está al lado se le va a llamar límite superior. Entonces, ¿cuál sería el límite inferior en el intervalo 17-19, chiquillos? Repito la pregunta. ¿Cuál es el límite inferior en el intervalo 17-19? 16. Fíjate, tenía el intervalo 17 a 19. 18. 17. Correcto. Todos los que están aquí son inferiores. Límites inferiores. Todo esto. ¿Cuál es el límite superior en el intervalo 19-21? En este que está aquí. 21. Correcto. Muy bien. ¿Cuál es el límite inferior en el intervalo 13-15? 13. Correcto. ¿Y cuál es el límite inferior en el intervalo 21-23? 23. Inferior. Ah, el 21. Correcto. Ya, ¿entendiste ya? Muy bien. Ya. Esa es la primera columna que es de las edades. ¿Cuántos intervalos hay? 5, porque nos pidieron 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. La segunda columna, que está con una F, se llama frecuencia absoluta. ¿Y qué diablo es la frecuencia absoluta, profesor? Amigo mío, la frecuencia absoluta dice la cantidad de elementos que están en ese intervalo. En buen castellano, existen 4 jóvenes entre 13 y 15 años, sin contar el 15, entre 13 y 14.
Recuerden que este no se toma, porque se toma el siguiente. Existen 4 jóvenes entre 13 y 14 años, porque el 15 se tomó para el otro. Existen 9 jóvenes que están entre 15 y 16, porque el 17 se toma en el otro. Existen 3 jóvenes entre 17 y 18 años, porque el 19 se toma en el otro. Existen 3 jóvenes entre 19 y 20 años, porque el 21 se toma en el otro. Y existe un joven entre 21 y 23 años. ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe. Eso se llama frecuencia absoluta. Ya, chiquillo, contésteme la pregunta. No importa que nos equivoquemos. ¿Cuántos jóvenes están entre 17 y 18 años? ¿Cuántos jóvenes están entre 17 y 18 años? 16. No, 3. 3. 3. 3. Recuerden que esta frecuencia absoluta es la que manda la cantidad de elementos que hay en este intervalo. Aquí hay 4 elementos que pertenecen ahí. 9 de este, 3 de este, 3 de este y 1 de este. Ya, vuelvo a preguntar. ¿Cuántos jóvenes, porque estamos hablando de jóvenes, tienen entre 19 y 20 años? 3. Correcto, muy bien. Muy bien. ¿Cuántos jóvenes tienen entre 13 y 14 años? 4. 4. Ya, muy bien. Entonces, esta columna nos da esa respuesta y se llama frecuencia absoluta. La frecuencia que está al lado, que esta columna está acá, se llama frecuencia acumulada. ¿Qué es lo que es eso, profe? ¿Qué es lo que es eso? Es la suma acumulada de los datos. Mira, parte con el 4, porque atrás no hay nada. Si le sumo los 9, me da 13. Si le sumo los 3, me da 16. Si le sumo 3, me da 19. Y si le sumo 1, me da 20. Ah, profe, se van acumulando los jóvenes. Exacto. Entonces, si yo le pregunto a usted, bajen el microfonito, chiquillo, por favor. Bajen el microfonito, chiquillo. Tratemos de evitar los microfonitos, chiquillos, porque se nos echa a perder la clase. Esta frecuencia acumulada me va sumando los datos. 4 más 9, 13. 13 más 3, 16. 16 más 3, 19. Y 19 más 1, 20. ¿Y qué quiere decir eso? Que entre 13 y 14 años hay 4. Entre 13 y 17 hay 13, porque va sumando, ¿eh? Entre 13 y 19 hay 16 personas. Entre 13 y 21, y 20, perdón, hay 19. Y entre 13 y 23 están los 20, que es toda la población. Consulta. ¿Cuántas personas hay entre 15 y 18 años? Entre 15 y 18 años. ¿Cuántas personas hay 13. en este intervalo? ¿Cuánto? 13. No. No, porque son los 9 más 3. Mira, entre 12. 15, ahí sí, se suma. Para eso nos da esto. Ahora te pregunto, ¿cuántas personas hay entre 13 y 18 años? Entre 13 y 18 años. $16. Correcto, ahí sí. ¿Cuántas personas hay entre 17 y 20 años? 19. No. No entre 13 y 20, entre 17 y 20. ¿Cuántas 6. personas? No. Entre 17 en estos dos.
3. No, 6. ahí sí. Porque entre 17 y 19 hay 3 y entre 19 y 21 hay 3. Se suman. Otra pregunta. ¿Cuántos jóvenes hay? Tenemos que saber bien esta cuestión de la tabla porque si no, no vamos a poder avanzar. ¿Cuántos jóvenes hay entre 15, fíjense, entre 15 y 23 años? Entre 15 y 23 años. Entre 15 y 23 años. 10. No. Mira, entre 15, 16. no, 16. ahí sí. Ahora, dijo 16 ya también, ¿no? La señorita dijo 16, sí, está bien. Sí, se suma. Sí, está bien lo que dice usted. 9, 10, 16. ¿Se entiende lo de la tabla, no? Sí, un ¿Se poco, entiende? profe. Sí, profe. Sí, todo lo de nuestro equipo, mira. ¿Cuántas personas hay entre 17 y 19? O sea, 18, 3. ¿Cuántas personas hay entre 17 y 21? Sumo, 6. ¿Cuántas personas hay entre 13 y 23? O entre los 20. Entre 15 y 23, sumo. ¿Cuántas personas hay entre 15 y 23? 16. Correcto, muy bien. Ya, la última pregunta. ¿Cuántas personas hay entre 19 y 23? 4. Muy 4. bien. ¿Quién dijo eso? ¿La niña? ¿Cómo se llama usted? Montserrat. Montserrat. ¿Su apellido cuál es, Monse? Bueno, Bueno, ya. ya. Ya usted tiene una décima, ¿eh? Le voy a regalar una Sí. décima. Bueno, Yan. Una décima para esta prueba. Aquí lo estoy anotando. Perfecto. Se ganó una décima. Por estar atenta ahí, muy bien. Ya. Entonces, dicho eso, ya tengo clarito lo de la tabla de frecuencia. O sea, cuando me dan una tabla de frecuencia, me van a dar los intervalos, me van a dar la frecuencia absoluta, que es la cantidad de elementos que corresponde a cada intervalo, y la frecuencia acumulada, que es la sumatoria, ¿cierto?, de los valores acumulados desde el intervalo 1 hasta el intervalo final. La suma de las frecuencias absolutas nos va a dar el total de la muestra. En este caso serán 20 personas. ¿Ya? Si usted suma todo esto, le va a dar 20, porque son 20 personas. Y el último dato acumulado, obviamente, va a tener que coincidir con la cantidad de personas que estamos estudiando. Con eso, amigos míos, ya podemos entrar en materia a lo que son los cuartiles, los percentiles y los deciles. ¿Por qué? Porque la base de cálculo para esas tres cosas son las tablas de frecuencia. Y si no dominamos las tablas de frecuencia, no podemos hacer nada. Entonces vamos al tema que nos convoca. Cuartiles, deciles y percentiles en tablas de frecuencia con datos agrupados e intervalos. Así que la primera parte la tenemos lista, ya sabemos que es lo que es una tabla de frecuencia y sabemos cuándo los datos están agrupados. Y sabemos también qué es lo que es una frecuencia absoluta y también sabemos qué es lo que es una frecuencia absoluta acumulada, por lo que acabamos de ver. Entonces, ¿qué son los cuartiles? ¿Qué son los deciles? ¿Y qué son los percentiles? Vamos a partir con los cuartiles. ¿Qué es lo que es eso, profe? Los cuartiles, perdón, amigo mío, porque quedó asombrado el alumno. Chuta, ¿qué es lo que es eso, profe? Tranquilo, yo lo voy a explicar. Los cuartiles es tomar toda la muestra, o sea, en este caso los 20 chiquillos, y se divide en partes iguales. Un cuartil, ¿cierto? Segundo cuartil, tercer cuartil. Hay cuartiles, hay deciles, hay percentiles, hay quintiles, que por lo general siempre el gobierno lo ocupa y dice la población con mayor vulnerabilidad está en el cuarto quintil. ¿Lo han escuchado eso, no? No. No en tele, no ven noticias. Dicen, no hay noticias, chiquillos, hay que ver las noticias. La población tanto está en tal y tal quintil. De hecho, cuando uno
postula a beneficios sociales, a uno lo miden por quintiles. O sea, divide la población en 5 partes, del 20%. Entonces ahí uno dice, usted está en el quintil de clase media, usted está en el quintil que necesita más, usted está en el quintil más rico, y ahí te dividen y te dan los beneficios. Por lo tanto, estas medidas las ocupa el gobierno, ¿cierto?, a la población que somos nosotros. Y en todas partes. Por lo tanto, un cuartil, un decil, un quintil, un percentil, lo que tú queráis, ¿cierto? Que en este caso vamos a ver 3 nuevas, es dividir la población en partes iguales. Cuando hablo de cuartiles, divido la población en 4 partes iguales. 1, 2 y 3. Y cada parte, ¿cierto?, es dividir el 100% en 4 partes. Es decir, cada parte vale un 25%. Por lo tanto, el primer quintil corresponde, perdón, cuartil, discúlpeme, cuartil, corresponde al 25% de la muestra, el segundo cuartil corresponde al 50% de la muestra y el tercer cuartil corresponde al 75% de la muestra. Y el resto es el 100%. Por lo tanto, cuando usted hace una división en 4 partes iguales, obviamente tiene 3 divisores. Por eso que son 3 cuartiles nomás. Si usted divide la población en 10 partes, va a tener 9 deciles. Si usted divide la población en 100 partes, va a tener 99 percentiles. ¿Y cómo se calcula eso, profe? Mediante esta fórmula que está acá, que la vamos a ir viendo con los ejercicios. Hoy día solamente concentrémonos en el concepto. No todavía en los ejercicios, porque todavía no hemos hecho ejercicios. Solamente en el concepto. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que un cuartil? Usted no tiene que responderle otra cosa que un cuartil, profesor. Los cuartiles son dividir la población en estudio en 4 partes iguales, donde cada parte o cada cuartil equivale a un 25% de la población. Ya. Con eso estamos bien hasta hoy día. ¿Ya? Entonces, esos son los cuartiles. Los deciles todavía no se preocupen de la fórmula, ni mucho menos, porque eso lo vamos a ver con los ejercicios. Ahora vamos a ver solamente la parte conceptual, porque tengo que saber qué es lo que estoy calculando. Los deciles es dividir la muestra o la población en 10 partes iguales. Por eso se llama decil, viene de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo tanto, al dividir en 4 pedazos, voy a tener 9 divisores. Por lo tanto, los deciles también son 9. Siempre es la cantidad menos 1. ¿Ya? Si me hablan de cuartil, 4. Menos 1, 3 divisores. Si me hablan de decil, 10. 10 menos 1, 9 divisores. Si me hablan de un percentil, 100. 100 menos 1, 99 divisores. Después nos vamos a dar cuenta que todos se calculan con la misma fórmula. Lo único que cambia es esta cosita que está en rojo acá, pero eso lo vamos a ver después, con calmita. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que saber hoy día? Es que mi decil es dividir la población en 10 partes iguales, donde cada parte equivale a un 10%, porque es un decil. Entonces, un percentil es dividir la población en ¿cuántas partes? En 100 partes iguales. Por lo tanto, cada parte es, ¿cuánto se llama? Un 1%. Detengámonos ahí un ratito. ¿Qué es lo que se entendió por cuartil? Alguien que me diga. De lo que acaba de decir. Se divide en 4 partes iguales. Perfecto. ¿Y cada parte cuánto vale? El 25%. Exacto. 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 Como dice la canción. Exacto. Vamos con los deciles. ¿Qué es lo que son los deciles? Que se divide en 10 partes iguales. Correcto. ¿Y cuánto vale cada parte? 10. Correcto, amigo. Bien, bien, bien. Excelente. Percentiles. ¿Qué es lo que son los percentiles? 10 partes iguales. 100 partes iguales. ¿Y cada parte vale? 1. Está perfecto. Bravo. Tenemos claro el concepto. Tenemos claro el concepto. Cuartil, decil, percentil.
Y un quintil, ¿en cuántas partes se dividirá? Pero no está acá. ¿En cuántas partes se dividirá? 5. En 5. Correcto. ¿Y cuánto valdrá cada parte? El quintil, si dividido en 5, 5 por cuánto me da 100? 5 por 20. 20, exactamente. Cuando se divide la población en quintiles, que no sale acá, porque no tiene sentido estudiarlo porque son todos iguales, la población se divide en 5 partes y cada parte vale el 20%. Y ese quintil, amigos míos, por favor, véanlo en las noticias, véanlo en las páginas sociales. Es el que ocupa el gobierno para dar los beneficios. La población, no sé, etaria, no sé qué cosa, está en el cuarto quintil. No sé qué otra cosa, en el primer quintil. El cuarto quintil de la población se vacunó contra el COVID. Hablan de eso, ¿ya? Pero yo no lo voy a mostrar porque no vale la pena. Cuartiles, quintiles, sextiles, séptimo, octavo, deciles, noveno, décimo, hasta 100. O sea, hay 100 cuartiles entre medio. No vale la pena verlos todos y todos se calculan igual. Entonces, ¿dónde está la magia? En esta cosita que está aquí nomás, que lo vamos a ver otro ratito, ¿ya? Entonces, cuento corto, cuartil, se divide la muestra en 4 partes iguales, cada parte vale el 25%. Es decir, se divide la muestra en 10 partes iguales, cada parte vale el 10%. Percentil, se divide la muestra en 100 partes y cada parte equivale a un 1%. Esa es la historia. Veamos un ejemplo. Pongan, chiquillos, ahí en el chat, por favor, pongan presente, chiquillos, porque es muy probable que a lo mejor no alcancemos a pasar la lista. Pongan presente, por favor. No quiero quedar fuera de la lista. Presente. Eso, muy bien, muy bien. Y ahí nos aseguramos con la lista. Ya, chiquillos. Ya, ahora ya sabemos en qué consiste una tabla de frecuencia. La frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada. Está listo, eso ya lo vimos. También sabemos qué es lo que son los cuartiles, los percentiles y los deciles. Ahora vamos a ir a la cancha a hacer ejercicio, donde nos van a preguntar cuartiles, percentiles y deciles. Y ahora a lo mejor vamos a usar la fórmula, si es que alcanzamos. Entonces, un ejemplo. ¿Dónde se ocupa esto? En el estudio estadístico. Todo esto es estadística. Estadística descriptiva. Que la usa el INE. Y todos usamos estadística. Vamos a ver un estudio donde los datos que nos están dando de una muestra corresponden a las edades de los pacientes que asisten a un consultorio médico en un mes. Usted puede tener, por ejemplo, un ejercicio que diga la cantidad de clientes que entran al taller mecánico. Y algo voy a estudiar ahí. O la cantidad de clientes que han demandado ¿cuánto se llama? Una instalación eléctrica. Así que se puede hacer miles de problemas. Yo elegí el consultorio. Los datos corresponden a la muestra de edades de pacientes que asisten a un consultorio. ¿Cuáles son? Estos. Me los dieron en una tabla de frecuencia. Me los pudieron haber dado desordenados. Como delante. Delante teníamos los 20 edades, desordenadas y las tuvimos que poner en una tabla de 5 intervalos con una amplitud X, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Ahora nos dieron la tabla. Entonces, antes de calcular cualquier cuartil que nos están pidiendo ahí, tengo que tener clarito de qué me habla la tabla. Y vuelvo a preguntar, repaso de la tabla. ¿Cuántas personas están entre 40 y 49 años? $85. 85. ¿Por qué 85? Dice, entre 40 y 49. Es solamente lo que está aquí, ¿no? 50. Ahí sí. No, ve que no tiene que olvidarse de eso. No tiene que olvidarse de eso, que si, si se olvida, olvídese, el cuartil se le va a ir para el cerro. Y la tabla tiene que tenerla clarita. Por eso estoy repasando otra vez. ¿Ya? Y esa va a ser la tarea para la próxima clase. Yo voy a publicar esta tabla y la otra en el WhatsApp. Me la tienen que recitar al revés y al derecho, con las preguntas que estoy haciendo. Y mañana tienen que llegar recitados, porque con eso podemos calcular los cuartiles, porque si no cachan la cuestión de las tablas,
Olvídese, el cuartil se le va a ir a la punta del cerro y no vamos a poder calcular nada. Ya, sigamos, ya, démosle otro énfasis a la tabla para que practiquemos. ¿Cuántas personas hay entre 60 y 69 años? 25. Correcto, muy bien, muy bien. El resto hizo lo mismo, ¿no? No sé quién cayó, chiquillo. ¿Qué hizo el resto? ¿Hay más gente o estamos solitos los dos nomás con las chiquillas? Si hay más gente, profe. Ya, pues tienen que hablar, pues chiquillos, ¿cómo va a ser yo si se entiende o no se entiende? Pues? Ya, otra pregunta. ¿Cuántos usuarios o personas están entre 30 y 50 años? Y 49, perdón. Entre 30 y 49 años, en estos dos intervalos. ¿Cuántas personas hay? 85. 85. Correcto, señor. Muy bien. Excelente. ¿Cuántas personas hay entre 20 y 49 años? Entre 20 y 49 años. 105. Correcto, señor. Muy bien. El resto opina lo mismo, ¿no? Sí, A ver, profe. hagamos una... Ya. Pero tienen que quedarse callados. Tienen que opinar lo mismo porque esta es la base para calcular esto. Si no cachamos bien esto, olvídate con esto. ¿Ya? Porque después tenemos que aplicar esa formulita que está acá. La última pregunta. ¿Cuántas personas hay entre 70 y 90 años? Entre 70 y 90 años. 46. No. Entre 70 y 90 años. 21. 21. ¿Quién dijo eso? ¿La Monse todavía o no? Sí. Ya, le voy a dar otra décima más, Monse. Otra décima más. Tiene 2 ya. Qué bueno. Primero B. Muy bien, Monse. Te felicito. Ya, sigamos preguntando. Pero ahora que me conteste otra persona que no haya hablado, ¿vale? A ver, voy a elegir yo, ¿eh? Porque necesitamos, chiquillos, que esta cuestión se aprenda, porque si no manejamos la tabla, olvídate los cuartiles. No va a poder hacer nada. Ya, aquí voy a buscar una persona al azar. Vamos con doña Damaris Cuevas. ¿Está por ahí o no? Damaris. Damaris Cuevas, ¿está por ahí? ¿O no quiere Sí. estar? Ya me chiquilla. Aunque se equivoque, ¿cuántas personas hay entre 30 y 40 años? Damaris Cuevas, solamente Damaris Cuevas. Doña Damaris, abra el microfonito y me contesta la pregunta. No importa que se equivoque. ¿Cuántas personas hay entre 30 y 40 años? Es importante, chiquillos, que participen porque si no, no vamos a avanzar. Por lo menos ahora el micrófono, Damaris. ¿Me escucha, no, Damaris? Sí. Ya, pues dígame. No importa que se equivoque. ¿Cuántas personas ve usted que hay entre 30 y 40 años? 35. Correcto. Excelente. Excelente. Y usted misma, hija, para que redondeemos. ¿Cuántas personas ve usted que hay entre 30 y 50? O sea, 30 y 49, porque 50 de edad. Entre 30 y 49 años. ¿Cuántas personas ve usted? Damaris, la misma. Lo mismo. No. No, la misma alumna. No, mire, escuche la pregunta. ¿Cuántas personas hay entre 30 y 49 años en estos dos intervalos que están aquí? ¿Cuántas personas hay? No sé. No, pues se ve aquí, pues se ve aquí está la respuesta, aquí en esta columna. Usted tiene que mirarlo. Mire, usted dijo que entre 30 y 40 habían 35 personas. Entre 40 y 49 hay 50 personas. Y si yo le pregunto a usted, ¿cuántas hay entre 30 y 49? ¿Qué cree usted que tiene que hacer ahí? Damaris, ¿qué cree usted que tiene que hacer ahí? No importa que se equivoque, hija.
tírese nomás. Sí, aquí lo vamos a arreglar. Pero tiene que decirme algo. 15. No, mi amor, me escucha. Bien. Me escucha. Entre 30 y 39 años hay 35 personas, ¿cierto? ¿Lo ve? Hija. Ya. Ya. Y entre 40 y 49 hay 50 personas. Aquí te está dando las cantidades. Si usted le digo entre 30 y 49, porque el 50 está aquí abajo, ¿cuántas personas ve usted que hay? ¿Cuántas personas hay entre 30 y 49? Damaris. Mire cómo le hace el puntero. Hija. ¿Cuántas personas hay? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? ¿Cuántas personas hay entre 30 y 49 años? 85. 85. 25. Ya, Damaris, usted tiene que sumar acá. Si yo le digo cuántas hay entre 20 y 39, usted suma, porque se va sumando los intervalos. 20 son entre 20 y 29. 35 son entre 30 y 39. 50 entre 40 y 49. 49 entre 50 y 59. 25 entre 60 y 69. 15 entre 70 y 79. 6 entre 80 y 90. ¿Por qué no tomé el último? Porque se considera en el intervalo que sigue. En un minuto que queda difícil avanzar con el resto del ejercicio. Yo voy a publicar estas dos tablitas, esta tabla que está acá, ¿cierto, chiquillos? Y aquí necesito que ustedes, por favor, hagan la pega. Voy a publicar esta tablita y la tabla anterior. En su casita más ratito, ¿cierto? Recítenla. Recítenla, háganse preguntas. A ver, entre 50 y 69, 49 más 25. Entre 20 y 60, 20 más 35 más 50, etc. Así. Me van a recitar toda la tabla. ¿Ya? Van a recitar la tabla y se la van a no aprender, sino que entenderla. Porque tenemos que manejar esto para poder hacer esto. Si no, no podemos continuar, chiquillos, porque no nos va a resultar, no van a entender nada de lo que estamos haciendo acá si no manejamos la cantata de acá. Así que yo los dejo hasta acá, los chiquillos, les doy 30 segundos para que descansen. Saludo al profe Byron, ¿cierto? Saludo a cada uno de ustedes, a los papis, a las mamis, a todos. Un abrazo. Por favor, chiquillos, pónganle pino a esta parte porque no es difícil, pero hay que dedicarle tiempo. Y todos los datos están aquí en la tabla. Un abrazo grande y nos vemos mañana, si os quiere, en la próxima clase. Que estén muy bien. Chao, Cuídense. profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, profesor. chao.